Sermón de las 7 palabras, Semana Santa 2020. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Abba asperjo y laderar pena mordisten. Jesús sufre infinitamente. Los dolores físicos atenazan su cuerpo debilitado por la noche en vela. La falta de alimento, los azotes de la flagelación, la corona de espinas sobre la cabeza, los golpes y las bofetadas de los soldados romanos, el peso de la cruz y el ascenso al Calvario. Para respirar tiene que hacer grandes esfuerzos. La posición elevada de la cruz le produce vértigo. La poca sangre que todavía circula por sus venas apenas si alcanza a irrigar el cerebro. Al escuchar, Señor, ese grito dolorido, salido de lo más profundo de tus entrañas, se le presenta al hombre de todos los tiempos, de una parte motivos de tristeza y arrepentimiento, y de otra caminos de esperanza y de comprensión. Los hombres de todas las culturas y las civilizaciones estamos conscientes de que nos decían la verdad y nada más que la verdad. Era el que en momento se alojaba en tu corazón un anhelo de perdón y de reconciliación para aquellos que te habían llevado al patíbulo de la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Abba asperjo y laderar pena mordistengo. Pero a la vez una tristeza profunda al constatar que alguien había fallado en el proceso de educación y de formación de su pueblo. Era concebible que aquellos hombres tuvieran tan ciegos sus ojos y tan sordos sus oídos que no se dieran cuenta que el hombre a quien están flagelando, poniendo en vergüenza pública y crucificando entre malhechores, era el mismo que 5 días antes había entrado triunfante a Jerusalén, a cuyo paso la multitud había puesto en sus mantos y que los niños, con la complacencia de los padres, habían aclamado como el que venía en el nombre del Señor. Era posible que no se dieran cuenta que ese hombre humillado, profundamente triste, era el mismo que perdonaba los pecados, curaba a los enfermos, devolvía la esperanza a los desolados, desafiaba la ira de los doctores de la ley en defensa de los humildes. Difícil concebir, pero el Señor fue claro en advertir. No sabían, por eso entre gritos de dolor exclamó: Abba, y la hará pena y mordistengo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Han pasado 20 siglos y las palabras misericordiosas del Señor condenado a muerte, no ya en el patíbulo de la cruz, sino en el quirófano del aborto, en el cambuche del secuestrado, en la cámara de torturas, en el mercado de las armas, en el abandono de los niños, en la venta de la cocaína, en la explosión del terrorista, en el abandono de los hogares, en la pedofilia desatada en los seminarios y comunidades religiosas, en la discriminación racial, en la generación de las mujeres, en la destrucción de la naturaleza, en las lágrimas de las masacres, en los hogares sin trabajo, en la voladura de los oleoductos, en el hambre y la desnudez de los pobres, en las angustias de los desplazados. Sigue sonando con vehemencia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hoy también, como hace 20 siglos, la conciencia de la humanidad sigue preguntando: ¿es verdad, Señor, que no saben? ¿Es verdad que no sabemos que los niños tienen derecho a la vida y que con su muerte se puede tapar los crímenes de los padres? ¿Es verdad que no sabemos que el matrimonio es el único indisoluble y que la familia debe ser una comunidad de amor, una iglesia doméstica, una escuela de virtudes humanas? ¿Será posible, Señor, que no sepamos que los encargados de los seminarios deben dar ejemplo en la formación de los jóvenes que se preparan para el sacerdocio? ¿Será posible, Señor, que no sepamos que cuando malbaratamos el dinero de los impuestos
estamos privando a los niños y a las niñas del derecho a la educación, a la alimentación y a la recreación. ¿Será posible, Señor, que no sepamos que con el mercado siempre amoral de las armas, el narcotráfico, estamos destruyendo la vida y las esperanzas de nuestros hijos? ¿Será posible, Señor, que ignoremos que cuando inducimos a los niños hacia la sexualidad como la pedofilia, estamos desordenando la naturaleza del ser hombre y mujer? ¿Será posible, Señor, que no sepamos que cuando hacemos parte de las cadenas de corrupción le estamos quitando al pueblo lo que con trabajo y esfuerzo ha construido? Amables amigos, sin lugar a duda, sí lo sabemos. Sin embargo, tú, Señor, nos dices enteramente lo contrario. No lo saben. Hasta allá llega tu misericordia, Señor. No solo nos perdonas, sino que también nos disculpas ante el Padre. Queridos amigos que me escuchan en este Viernes Santo, frente a este misterio de irresponsabilidad del ser humano, la infinita misericordia del Señor nos asalta una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué nos llevó a la pérdida de la sensibilidad social? ¿Qué nos indujo a la violencia sistemática de los derechos humanos? Cuando perdimos las dimensiones de la vida y de la muerte, ¿qué nos hizo cambiar el rumbo central de la vida, del país y de la tradición? ¿Qué nos indujo a perder la razón para caer en el abismo de la guerrilla, del narcotráfico, del terrorismo, de la ruptura familiar, de la corrupción, de la politiquería, de la pedofilia, la mentira, el despilfarro y el olvido de Dios? Cuando nos equivocamos, alguien le falló a nuestro país. Los mandamientos del Señor son claros y sus enseñanzas son precisas y definidas, pero a quien le correspondía enseñarlas, ayudar a cumplirlas, le falló al país. Alguien no cumplió el deber o lo cumplió mediocremente. Por eso, Señor, tienes toda la razón. Estamos cometiendo toda clase de errores y desafueros porque no nos enseñaron a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Nos enseñaron que las criaturas también merecen nuestro respeto porque ellas también deben darle gloria a Dios. Los que nos debían educar se preocuparon por enseñarnos la ciencia, la técnica y las artes, pero nunca nos enseñaron a ser hombres y mujeres con responsabilidad social, política y familiar. Nos enseñaron a disfrutar de las riquezas del Señor que depositó en estas tierras benditas, pero no nos enseñaron a cuidarlas y a mantenerlas en buen estado para heredárselas a las generaciones que vienen detrás de nosotros. En las universidades nos enseñaron la precisión de las matemáticas y la profundidad de la filosofía, pero no se detuvieron a formarnos sobre el arte de ser buenos papás y buenos mamás. Por eso tenemos el índice más alto de criminalidad en el mundo. Por eso secuestramos, hacemos terrorismo, torturamos y llevamos a la viudez, orfandad y desolación a los hogares. Por eso destruimos a los hogares abandonados, a las mujeres, a los hombres y a los hijos en las calles y veredas de la nación, exponiéndoles a que sean presas fáciles de la droga y el vicio. Por eso despilfarramos y destruimos los recursos y riquezas que el Señor depositó en nuestras tierras. Por eso hemos llevado a la patria de nuestros padres a la subasta pública de la vergüenza internacional, como una nación deshonestos y maleantes y corruptos. El Señor tiene toda la razón. Nos equivocamos gravemente. No somos conscientes de la gravedad de que estamos haciendo, porque aquellas personas que nos debían enseñar la moralidad y el respeto por los demás le han fallado a la comunidad, no nos educaron. Muy queridos fieles que meditan conmigo en esta tarde del Viernes Santo, el Señor nos disculpa, pero nos pone de presente que todos somos culpables, porque a todos, en una u otra forma, nos corresponde enseñar con palabras y el testimonio, el perdón, la solidaridad, la justicia, el patriotismo y la ecología.
A todos nos compete por igual acompañar y ayudar a las comunidades para que puedan cumplir. Hoy, Señor, a través del testimonio de la predicación de la Iglesia, está invitado a los padres de familia, a los gobernantes, a los docentes, a sus sacerdotes y seminaristas, a los que dirigen los medios de comunicación social y a toda la comunidad en general, a que recapaciten sobre nuestro compromiso de educadores, formadores de personas. A todos nosotros nos compete la grave responsabilidad de educar y acompañar a la juventud en la práctica de las virtudes propias de la fe. Por ello, nosotros en nuestra tradición democrática, la caridad y el respeto por los derechos humanos, el ejercicio de nuestros deberes políticos, la tolerancia y la capacidad para dialogar, el patriotismo y la solidaridad, la responsabilidad en el trabajo, la honradez y la justicia en el cumplimiento del deber, y por último, el amor por nuestra tierra y el cuidado por el mantenimiento del orden ecológico. Pidámosle humildemente al Señor clavado en la cruz en este Viernes Santo que nos dé fortaleza y sabiduría para cumplir nuestro compromiso de educadores de familia, la escuela y el colegio, los seminarios, desde los medios de comunicación social y desde los parlamentos, los templos y las parroquias. Que Nuestra Señora del Rosario, patrona de Colombia, que nos acompañó al Señor en los momentos angustiosos de su muerte y en la gloria de la resurrección, nos acompañe en este proceso de cambio y conversión. Amén. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por maldad tu más no te cuila mi pericos. La narración escrita por San Lucas nos comenta que siguiendo las costumbres de aquella época, junto que el Señor fueron crucificados dos hombres que por ser fascinerosos habían ido y sido condenados a la pena capital. Seguramente conocían al Señor personalmente o habían oído hablar de Él, ya que uno de ellos, movido por el clamor enardecido del pueblo, se unió a los improperios que gritaban contra sus compañeros de infortunio. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Dimas se llamaba el otro malhechor, recriminando a su compañero, se dirigió al Señor y en un profundo acto de fe y de esperanza le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Feliz súplica, el Señor, sacando fuerzas de su deshecha humanidad, con los ojos tristes pero llenos de misericordia, exclamó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie más lejos de la salvación que aquel par de hombres que por sus delitos habían sido condenados al suplicio de la cruz. Pero a la vez nadie más cerca de la misericordia divina que estos dos ladrones, pagar su condena con el Señor de la misclemencia y el perdón. Sin embargo, solo uno de dos alcanzó la reconciliación y la gloria. Solo uno escuchó la voz del Señor que habitaba en lo íntimo de su corazón y respondió con generosidad: amables amigos que meditan conmigo en esta tarde del Viernes Santo, nosotros no estamos lejos de la situación del pecado en que vivía aquel par de hombres. En el país todos hemos pecado, no hay excepción. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Somos tan culpables como los dos bandidos llevados a crucificar con el Señor, y con ellos merecemos la pena capital. La tragedia del país no es obra solo de un grupo de hombres y de mujeres que se equivocaron. La corrupción no ha andido solamente en el corazón de unos pocos, y la violación de los derechos humanos es solamente obra de un grupo de fascistas.
ni el abandono de los hogares está únicamente bajo la responsabilidad de un grupo de jóvenes inexpertos e irresponsables, ni el despilfarro de las riquezas pertenecientes solamente a la responsabilidad de un grupo de nuevos ricos. No, queridos amigos, todos somos partícipes por acción o por omisión. Somos una nación que busca la solución de sus problemas mediante las constituyentes y referendos, y le da miedo mirarse al corazón e iniciar procesos de conversión, de arrepentimiento y de retorno a Dios. Ante esto regresamos a las vestiduras, y en las calles y en los parlamentos deberíamos acercarnos al Señor y, como el buen ladrón, contritos y arrepentidos, pedirle perdón. Dicen que somos la nación más deshonesta del mundo, que ocupamos los primeros lugares en la violación de los derechos humanos, que hemos dejado entrar la corrupción hasta las entrañas del país, en que somos caldo de cultivo de terroristas. Es verdad, y es verdad, Señor, no hay duda. Si somos y hemos equivocado y hemos ofendido al Señor. Sin embargo, lo más grave no es que nos hayamos equivocado y que hayamos traicionado a nuestro ancestro y prostituido nuestra tradición cristiana. Lo desastroso está en que, estando tan cerca de la tragedia y de la destrucción del país, y conociendo la misericordia del Señor, no hayamos tenido la entereza del buen ladrón, que nos lleve a reconocernos pecadores, corruptos y pedófilos, que con el corazón contrito y arrepentido nos inclinemos ante el Señor y le susurremos al oído: acuérdate de nosotros, Señor, cuando estés en tu reino. Nos ha faltado humildad y confianza en el Señor. Somos un pueblo que, siguiendo la tradición de nuestros mayores, nos confesamos creyentes y respetuosos de Dios y de sus mandamientos, pero profesamos una fe de rezos y oraciones completamente ajena a un diálogo comunitario con el Señor. Queremos que Dios nos oiga, pero que Él se acerque y nos mire. Por un lado, no sabemos conversar con Dios, jamás lo hemos invitado a dialogar sobre nuestras angustias y tristezas. Nunca hemos abierto el corazón para que conozca nuestro dolor y nuestro pecado y nos conduzca a la conversión. Pero hay algo más igualmente grave. En la angustia delirante por conseguir la paz, hemos buscado la ayuda de falsos dioses, hemos recorrido a la politiquería, a la JEP, al dinero mal habido y a las entidades internacionales, pero no hemos querido hablar con Dios crucificado. Jamás hemos tenido el valor y la congruencia del pueblo católico de acercarnos al Señor para decirle al oído, con la misma confianza y esperanza del bandido arrepentido: Señor, acuérdate de nosotros ahora que estás en tu reino. Nos hemos dejado poner en vergüenza pública y llevar la subasta internacional del mercado de la honra. Hemos dejado prostituir la dignidad de nuestros mayores, mancillar la historia democrática de nuestro pueblo. Hemos fiado al mejor postor nuestra historia y nuestras fuerzas, y nos hemos tenido el coraje y las agallas para humillarnos ante Dios de nuestros mayores. A imitación del bandido arrepentido, susurrarle al oído: Señor, acuérdate de nosotros y concédenos la paz. Amables amigos, la meditación de esta segunda palabra del Señor, motivada por la actitud humilde y suplicante de aquel ladrón, nos invita a asumir y fortalecer un propósito de cambio mediante la participación en el sacramento de la reconciliación. Lo que el buen ladrón realizó en el Calvario no fue más que un sincero arrepentimiento de sus pecados y un propósito firme de conversión. Se confesó con el Señor, así lo entendió Cristo, quien, movido a compasión, le perdonó sus culpas y le anunció la posesión de la bienaventuranza: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante el promover las manifestaciones públicas de los encapuchados, debemos arrepentirnos en más de una ocasión farisaica. Examinemos nuestra conciencia y, con el corazón contrito y arrepentido, acerquémonos al sacramento de la reconciliación. No endurezcamos nuestro corazón, dejémonos interpelar por la palabra de Dios
echemos a un lado el respeto humano y que dirán, imitemos al ladrón. Cristalicemos nuestra conversión en una delicada y buena propuesta de confesión. Tal vez nunca habíamos visto nuestra patria tan triste, agobiada como en nuestros días, pero tampoco jamás habíamos contemplado una nación tan ilusionada y esperanzada en la paz por la sangre de los hijos y la memoria de nuestros padres. No vayamos a dejar pasar esta ocasión. Todos somos conscientes de que es vergonzoso confesarnos, que no tenemos tiempo para ello. Más aún, hay quienes olímpicamente dicen: yo no me voy a confesar, pues no tengo pecado alguno. Yo me confieso con Dios. ¿Qué pecado puedo tener yo? No vamos a entrar en discusiones. Lo único que sí es realmente cierto es que el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, y que recibir la solución sacramental después de una cuidadosa confesión significa restablecer la amistad rota entre Dios y nosotros y sentir en el corazón la presencia de un Dios que nos ama, que nos perdona y que no se olvida y se olvida de nuestras culpas, es sentir la tranquilidad del buen ladrón. Acerquémonos pues al Señor con la misma esperanza del buen ladrón. Susurremos al oído de Cristo moribundo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor nos responderá con la misma bondad que tuvo con el ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Externó porque Johannes per lugimoch. Estaban junto a la cruz de Jesús, comenta San Juan en su relación evangélica, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo que amaba, que estaba allí junto a la cruz, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amables amigos que meditan conmigo en esta tarde del viernes, cuando el Señor Jesús aceptó la decisión de Dios Padre de venir a la tierra y hacerse hombre para redimir a la humanidad, bien podría haber optado por aparecer como una persona adulta por los caminos y veredas de Palestina, o por las calles y las sinagogas de Jerusalén, o en las plazas de Cafarnaúm. Bien lo podría haber hecho, pero prefirió hacerse hombre en el seno de una mujer y vivir las experiencias de cualquier niño, de aprender a caminar cogido de las manos de un hombre que hacía las veces de papá, aprender a hablar y repitiendo las oraciones que su mamá le enseñaba, de adquirir las virtudes cívicas propias de su raza y de su patria contemplando el comportamiento de su papá, y de vivir la alegría de tener parientes y amigos viviendo con ellos en el mismo pueblo y participando con ellos en los mismos juegos, de experimentar las necesidades y penurias de una familia pobre y trabajadora que tenía que esforzarse para poder subsistir. Su papá y su mamá tenían que trabajar y él tuvo que aprender a hacer lo mismo. En pocas palabras, cuando llegó el momento de redimir a la humanidad, Cristo se hizo hombre en el seno de una familia porque quería vivir la experiencia de amar una mamá y de respetar un papá. Cristo el Señor quiere santificar y elevar a una altísima dignidad la unión amorosa del hombre y la mujer. ¿No es entonces extraño que el Señor, ante la angustia de la muerte, se acordara de su mamá? Ahí tienes a tu madre, le dijo a Juan. Ahí tienes a tu hijo, le dijo a su mamá. Amables amigos,
estas expresiones del Señor en el Calvario nos dan pie en este Viernes Santo para que hagamos una meditación sobre ese don preciso y precioso que el Señor regaló, la familia. Hombre y mujer los creó. Con el debido respeto y admiración leemos y meditamos los primeros capítulos del libro del Génesis. Constatamos que el Dios Padre, al momento de la creación, trajo a la vida muchos seres maravillosos: las aves, los peces, el firmamento, los astros, el sol y la luna, las estrellas y los árboles, los mares y los ríos. La creación es una completa manifestación de la omnipotencia y sabiduría del Señor. Sin embargo, solamente al final de la creación el Señor realizó su obra maestra: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó, nos hizo parecidos a Él y nos creó sexuados. En estas dos prerrogativas radica nuestra dignidad. Nos hizo distintos física y psíquicamente, pero iguales en dignidad. Los dos somos reyes de la creación. No somos entonces hombre y mujer por equivocación o por casualidad. No es que así lo quiso el Señor. Nos necesitaba por parejas para la espiritualidad y para la política, para el trabajo y para el arte. Nos necesitaba por parejas porque quería que le ayudáramos a gobernar y a poblar el mundo que Él había creado. Crezcan y multiplíquense. Así nos creó el Señor, porque así nos necesitaba, hombre y mujer, semejante a Él, para que fuéramos los reyes de la creación. ¿No es entonces el hombre más que la mujer, ni la mujer más que el hombre? Tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. Solo somos incompletos, unidos hacemos la perfección. En ese momento nació la familia. Dios nos necesitaba hombre y mujer para que desde el seno del hogar le ayudáramos en la obra de la procreación. Y bendiciéndole les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y métanla. Sobre esta sólida realidad la Iglesia Católica ha constituido lo que en 21 siglos de generación y servicio a la humanidad, la teología de la familia. La familia ha de ser la comunidad de un hombre y una mujer, en donde el amor manifestado en la fidelidad y en el respeto sea aglutinante de la unión y la entrega mutua. Ha de ser una iglesia doméstica donde la prole, gracias al testimonio misionero de sus progenitores, reciba el don gratuito de la fe y lo encarne en el cumplimiento de sus deberes con Dios y con el prójimo y la naturaleza. Es la casa donde aprendemos a amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Ha de ser una escuela en cuyas aulas aprendamos las virtudes que harán de nosotros hombres y mujeres honestos y veraces, generosos y fieles, tolerantes y demócratas, solidarios y justos. Es en el hogar donde los hombres aprendemos a amar a una mujer y donde nuestros hermanos aprenden a amar a un hombre. Sin embargo, amables amigos, no todos hemos querido entender esta realidad. No todos somos conscientes de las esperanzas y propósitos que el Creador depositó en la familia. No todos hemos asumido con responsabilidad lo que el Señor nos encomendó cuando nos dio el privilegio de ser padres y madres o hijos en el seno de una familia. La historia del país es testigo fiel del desajuste familiar que vive nuestra patria y las consecuencias que se reflejan en el quehacer social, educativo, político, afectivo y generacional de cada uno de nosotros. Cuántas lágrimas y sinsabores han vivido la patria como consecuencia de la irresponsabilidad de hombres y mujeres que no cumplieron con su deber como padres y madres. A los hombres se nos olvidó, o seguramente nunca nos enseñaron a amar a una mujer, consentir a una mujer, proporcionar a una mujer, y a las mujeres dejaron de lado su feminidad y su pudor, su orgullo de ser tabernáculos donde nace la vida y su vocación, de ser esposas y constructoras con el hombre del progreso de la vida. Día tras día crece
la avalancha de hogares destruidos y de hijos abandonados como consecuencia de la inmadurez afectiva de los cónyuges, de la irresponsabilidad de las comunidades y del abandono de los que nos gobiernan. A diario se multiplican los jóvenes que se esconden detrás de la droga y el vicio para no abocar los problemas insolubles que se gestan en el corazón del hogar. ¿Cuántos jóvenes y hombres y mujeres buscan en la calle un bar, una discoteca, el interlocutor que en la casa no descubren? Sin temor alguno podemos afirmar, queridos amigos, que la tragedia de mayor envergadura en nuestro país y en el mundo es precisamente el desajuste familiar. Es sin lugar a dudas la secuela más grave que nos ha dejado la confrontación armada, el narcotráfico y la corrupción. En ella radica el desmoramiento de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Amables amigos, hoy en este día de silencio y de examen, de conciencia y de evaluación personal y familiar, es un día de conversión. Qué tan buen papá soy yo, qué tan buena mamá soy yo, qué tan buen hijo soy, qué tan buena hija soy. ¿Existe tolerancia y paciencia en el corazón frente al temperamento de mi cónyuge o de mis hijos? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi país y en el seno de mi familia? ¿Con qué criterios estoy formando a mis hijos? Cada cuanto voy a la escuela o al colegio a preguntar por mis hijos y hijas. Conozco sus amigos, me hacen partícipes de sus perspectivas, pero también los hijos y las hijas se deben preguntar: ¿qué trato le estoy dando a mis padres? ¿Hago esfuerzo por comprenderlos? ¿Qué trato significa a mis hermanos? Bienaventurados nuestros padres que se enamoraron de nuestras mamás cuando tenían pocos años de vida y le cumplieron las promesas de amor y fidelidad que le formularon en presencia de Dios y de la comunidad. Bienaventuradas nuestras familias que se enamoraron, nuestros papás a una temprana edad y permanecieron fieles a las promesas que entre rosas y azahares le hicieron nuestros papás, que nos llevaron a un seno como un fruto de amor y no de equivocación, que nos amamantaron con leche del amor a Dios y el respeto por la patria, que se hicieron viejas sin hacer roto el corazón de los papás y sus hijos. Bienaventuradas nuestras mamás que se murieron sin saber qué era el aborto, el divorcio y el abandono del hogar, de las redes sociales y virtuales. Amables amigos, no sin razón entonces el Señor Jesús, en el momento en que culminaba la misión que Dios le había encomendado, entre lágrimas y sollozos, el abandono y el desprecio de su pueblo, se acordó de su mamá, esa mujer en cuyo seno, con la fuerza del Espíritu Santo, había sido hecho hombre, que la había dado a luz y envuelto en pañales pobremente en el portal de Belén, que lo había protegido de la persecución de Herodes y que en este momento estaba de pie junto a la cruz, acompañada por el discípulo Juan, cumpliendo lo que de doncella le había prometido a Dios Padre. He aquí la esclava del Señor. No quería el Señor cerrar el capítulo definitivo de su vida sin llegar a la humanidad en la persona de su madre, una postrera invitación para que nosotros tomemos conciencia de la importancia de nuestra familia y rodearnos de nuestras mujeres para que ellas, como esposas, hermanas, madres, hijas o religiosas, pudieran cumplir la unión con Él que les había encomendado. Señor, el santuario de la vida y constructoras en la unión con su esposo de una nueva nación y de un país en paz. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elohim, Elohim, lama sabachthani.
Jesús fue crucificado hacia el mediodía. Desde esta hora se oscureció la tierra. Sus palabras fueron pronunciadas en la penumbra. Esta se las dirigió a Dios. Su Santísima Madre y a Juan, su pariente, las escucharon durante que él habló con voz fuerte a su Padre para decirle: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Va llegando a su fin el doloroso proceso de su agonía. Sus fuerzas se agotan, la vida se le escapa con los últimos alientos. Jesús se lanza a los cielos ese grito de dolor causado no solamente por la desolación y el abandono en la cruz y por su muerte inminente, en todo el conjunto de su pasión, desde la terrible lucha de la fidelidad con su Padre en el huerto de Getsemaní, la traición de sus discípulos Judas, las circunstancias en que fue hecho prisionero, el proceso ante el Sanedrín, las humillaciones en la casa de Caifás, los golpes y la mofa a que fue sometido, la negación de Pedro, la inicua condenación de Pilatos, la flagelación, la vida dolorosa hasta su crucifixión, lo que motiva ese grito desgarrador de dolor. Cristo no escondió la tristeza ni la soledad y el dolor. Con sentimiento profundamente humano reveló al mundo que Dios le hacía falta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es acaso el grito de la desesperación de un condenado que termina sus días en la peor humillación, hasta volverse en la expresión de San Pablo maldición? Es un grito amargo de fracaso y de protesta cuando ha muerto la esperanza. El Dios grande no viene en su ayuda, el sueño de su vida ha desvanecido, su obra parece que atroz ese pensamiento. En el inmenso abandono de su corazón reunió todas las fuerzas y gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Será, queridos hermanos, que Cristo murió en la desesperación, renegando de su muerte y abandonado por su Padre? ¿Será que Dios abandonó a su Hijo en el momento crucial del cumplimiento de su misión redentora? No, amables amigos, este es un grito de esperanza, es un grito de oración. Cristo se dirige a su Padre en la hora suprema de su agonía, con una exclamación llena de confianza, en la expresión de una fe indestructible en medio de la extrema miseria. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con estas mismas palabras el Salmo 22 pone de manifiesto los sufrimientos y las esperanzas del justo. En la oración confiada del salmista dirigía a quien de verdad podía librarlo, tomar en las manos su causa y testimoniar por su inocencia. Así encontraría en el triunfo de la redención. La vida de Jesús es presentada en los sagrados evangelios de la realidad de su resurrección como el triunfador y como el vencedor de la muerte. El sufrimiento de la pasión del Señor y de la muerte en el Calvario es recordado en las narraciones bíblicas no como una derrota o como un abandono del Padre, sino como la entrega generosa de amor que con la benevolencia de Dios Padre engendró la vida y la redención del género humano y del cosmos. El amor de Dios Padre siempre estuvo presente en la realización de la obra redentora que le había confiado a su Hijo. El dolor, la soledad y la tristeza de Cristo son presentados por los evangelistas como el ejemplo de amor infinito para dar a las comunidades creyentes motivos para amar, para esperar y para renovar su fidelidad en medio de las persecuciones. Jesús experimenta en su dolor y en su tristeza el abatimiento del justo perseguido, objeto de mofa y de incomprensión, como si se tratara de un gusano y no de un hombre. Siente con el salmista la hondura de su martirio, pero no se siente abandonado. En ti nuestros padres habían puesto su confianza
y tú los libraste. Así también gritaron y escaparon todos. En la misma plegaria de este salmo mesiánico: pero tú, Yahvé, no estás lejos, oh mi fuerza, ven pronto a mi ayuda. También hoy, queridos amigos, podemos escuchar el clamor del dolor de la humanidad, el grito del dolor de quienes desde el fondo de su miseria, desde la impotencia de la enfermedad, desde el desierto, el abandono, lanzan al cielo la pregunta lacerante sobre la situación y sobre su muerte. Muchos se retuercen en la cruz de la existencia, buscando el rostro de Dios y esperando que el Dios de su esperanza rompa el silencio. Es que en las lágrimas de nuestras mujeres que lloran la muerte de sus esposos y de sus hijos, no llegan a los oídos de Dios. Es que el abandono y el dolor de los pobres no tiene cabida en el corazón de Dios. Es que el despilfarro y la destrucción de la naturaleza no lesiona la santidad de su Creador. Es que Dios ha hecho niño, no escucha el llamado dolorido de los niños abandonados por sus padres y olvidados por sus gobernantes. Es que Dios no escucha los gemidos de las masacres. Es que el Señor de la vida no escucha los gritos de los moribundos y mutilados de los actos terroristas. Es que Dios, que sintió el calor de un hogar, la ternura de una mamá y el amor de un hombre que hacía las veces de papá, no escucha los gemidos de tantos hombres y mujeres que lloran la ausencia de sus seres queridos, secuestrados. Da la impresión de que Dios ha abandonado a nuestra nación. Por eso, desde el profundo abismo de la tragedia que vive nuestra patria, se levanta la voz dolorida de los niños, de los pobres, de los enfermos, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que en unión con la de Cristo, en el patíbulo de la cruz, exclaman: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Sin embargo, amables amigos que meditan conmigo en esta tarde del viernes, Dios Padre no abandonó a su Hijo agonizante en el suplicio de la cruz, como tampoco lo había abandonado en el huerto de los olivos. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo y lo confortaba. Ahora es el momento en que culmina su peregrinación terrena. Tampoco lo abandona. El velo del templo del santuario se recargó en dos. De arriba abajo tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. A los que estaban vigilando a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El Dios de nuestros padres no abandonó a su Hijo en el suplicio de la muerte. El Señor no se retrató de sus palabras pronunciadas en el río Jordán: este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Pero hay algo más. El Dios que no abandonó a su Hijo en ninguno de los momentos de su vida, tampoco abandona a nosotros que, entre lobos, desaciertos, peregrinamos en este valle de lágrimas. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. En verdad, Dios nos sigue hablando y acompañando a través de su palabra, en la Sagrada Escritura, del magisterio del Romano Pontífice, de las enseñanzas de la Iglesia y los acontecimientos cotidianos. El Señor nos sigue alimentando y fortaleciendo para que seamos grandes en los momentos difíciles de la vida. Dios nos sigue hablando con palabras de nuestros padres, de nuestros educadores y de los que nos gobiernan. Dios está presente en la esperanza de la familia y acompaña al desplazado en la solidaridad de la comunidad. El Señor nadie abandona, así nosotros lo hayamos hecho olvido. Por eso, amables amigos, en nuestro país no hemos perdido la esperanza y seguimos luchando por eso, a pesar de nuestros desvíos y equivocaciones. Seguimos empeñados en la consecución de la paz y de la justicia, de la solidaridad y el perdón, de la tolerancia y de la reconciliación, y que tenemos puesta la fe en un Dios que nos escucha y que no nos habla, en un Dios que va delante de nosotros, abriendo con
su luz, horizontes e ilusiones, un Dios que dialoga con nosotros en la oración, en el silencio, el dolor y en la alegría de los éxitos. Tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en un Dios de nuestros padres, en el Dios fiel que predica la Iglesia Católica, en el Dios que no se retrata de lo prometido, en el Dios que no abandona al abatido. Esta es la riqueza de nosotros los católicos, tener un Dios que se preocupa por sus hijos, que nos interpela y camina junto a nosotros y que se interesa por nuestras angustias, nuestras miserias y nuestros desvíos. Qué bueno es tener un Dios que nos hable del hogar, del deporte, de los hijos, de la vida y de la muerte. Tenemos un Dios que no nos abandona y que cuando nos alejamos de Él, Él mismo se encarga de llamarnos la atención para que nos acerquemos a Él. Creemos en un Dios que nos infunde ganas de vivir para construir de las cenizas de la tragedia una patria de paz y de progreso. Con base, amables amigos, a estas reflexiones y meditaciones, la liturgia de la Iglesia nos invita a todos, de manera muy especial, a los encarcelados, a los enfermos, a los secuestrados, a fortalecer nuestro espíritu y a no desfallecer frente a las dificultades y contratiempos. Levantemos después de las caídas a rectificar la senda cuando nos hemos equivocado. El Señor siempre caminará a nuestro lado y no pondrá sobre nuestros hombros carga alguna que no supere nuestras capacidades. Todo, en algún momento de la vida hemos vivido la oración del Señor en el huerto de los olivos. Seguramente todos en algún momento hemos sentido el abandono de Cristo en la cruz. A cualquier hora, el camino de la vida, de la peregrinación, se puede inundar de oscuridad y sombras que nos obligan a elevar la voz con grito dolorido. Cristo, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Ante esta realidad, el Señor Jesús, que sabe de estas horas, nos enseña a no desesperarnos y a no esperar respuestas inmediatas de Dios y a ponernos y vacilación bajo su amparo. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. J. Tomei. En el Calvario un hombre atado a un madero siente la soledad y el abandono, sube de la tristeza del fracaso, agoniza en presencia de su madre y de algunos de sus amigos, tiene la garganta seca, se está deshidratando, tiene sed, la sed es superior a la dureza de la cruz, a las espinas punzantes que coronan su cabeza, a la postura incómoda y asfixiante de su cuerpo, a los insultos y agresivos de sus verdugos, al desprecio, a las burlas sacrílegas del pueblo, a la tristeza de su madre y a la angustia de la soledad del abandono. La sed lo devora, su garganta está seca, lo envuelve la fiebre como una llamarada que abraza su cuerpo sangrante y destrozado. Y en el clímax de la desesperación grita con horror: «¡Tengo sed!». Son palabras de profundo dolor físico que revelan la angustia interior en que se encuentra. Pide alivio, súplica, ayuda. Un soldado, ajustándose a las costumbres de su época, empapa una esponja, la inserta en una lanza y la acerca a los labios ardientes y resecos del agonizante. Él la rechaza, el vinagre, así lo narra el apóstol San Juan, quien tuvo presente y atestiguó que lo describe en verdad. Esta poética narración evangélica, queridos amigos, no pretende recordar exclusivamente acontecimientos históricos acaecidos hace 2000 años, en un determinado lugar de la geografía mundial y con la participación de personas muy concretas. La liturgia de la Iglesia va mucho más allá. Quiere celebrar el acontecimiento histórico más importante de nuestra fe, comprometiendo nuestra participación en lo sucedido. Nos invita a caminar con Cristo la vía dolorosa, a morir con la muerte de nuestro Señor Jesucristo
y a celebrar en nuestra vida su resurrección. Pretende que en este momento todos tengamos sed de Dios, sed de vida, sed de paz, sed de resurrección. Nosotros, amables amigos que me escuchan en esta tarde del Viernes Santo, hemos desangrado a nuestra patria, la hemos roto las arterias, la fe de Dios y sus riquezas exuberantes, de su historia inmaculada, de sus hombres ajenos a la corrupción y al engaño de sus mujeres preñadas de santidad y dulzura. Le hemos roto la arteria de la madre y la esperanza y de la ilusión, asesinando a sus hijos, a sus hijas, en una guerra demente, desquiciada, y ahora como el crucificado del Calvario, la encontramos delirante, con el corazón vacío de ilusiones y abrazada por la sed. Por muchos años hemos abusado, despifarrado las inmensas riquezas espirituales y materiales que el Creador nos quiso regalar. Somos un pueblo que en forma inescrupulosa puso en la mesa el juego de los tesoros espirituales de la fe y de la tradición, y los perdió en la contienda tramposa e injusta de la subversión armada, del territorio criminal, del ladino, del hipócrita, y el juego del narcotráfico y las inescrupulosas corrupciones en la pedofilia. Secamos las fértiles aguas de la familia, en donde abreviaban su sed los gobernantes y los campesinos, los interlocutores y los obreros. Pusimos hiel y vinagre en las fuentes que brotan en la abundancia de las universidades, escuelas y colegios, y le inyectamos ponzoña y veneno a las aguas que nacen de los medios de comunicación social, en la que nuestros hijos y hijas satisfacen su sed de vida y de ilusiones. Ahora, cuando percibimos el juicio implacable de las generaciones jóvenes, el desmoronamiento de los valores ancestrales, la aridez de las costumbres y el olvido de la moralidad, levantamos los brazos suplicantes al Dios de nuestros mayores para exclamar con el Señor en el suplicio: tengo sed. Cuando vemos que se secaron las fuentes de la honradez y de la fidelidad matrimonial, de la laboriosidad y el amor de Dios y del respeto al prójimo y el amor por la naturaleza, cuando con angustia y zozobra vemos que se secaron las aguas de nuestros ríos y quebradas, y que nuestras tierras, a otrora llenas de bosques y arboletes, están erosionadas, carentes de fertilidad y abandonadas, levantamos nuestra voz para gritar, a imitación del Señor, en el delirio de la muerte: tengo sed. ¿Cuántas veces nosotros, como el soldado romano, hemos acercado a los labios resecos del delirante de esta patria abrazada por la sed de Dios, de justicia y reconciliación, el vinagre engañoso de la deshonestidad y de la mentira, de la corrupción, la impunidad y la pedofilia? Amables amigos, la patria de nuestros días, agobiada y maltrecha por el malversión de sus riquezas, el despilfarro de sus bienes y la destrucción de sus tierras, grita desde sus cordilleras y valles, desde sus ríos y llanuras, que tiene sed de agua, sed de pan, sed de respeto por sus tierras, por sus lagos y quebradas, sed de flores y sed de tierra frescas, humillada y desprestigiada por el comportamiento deshonesto y corrupto de sus hijos en el mundo de la política y de la economía, exclama desde los parques, desde las escuelas y desde los hospitales que tiene sed de trabajo para todos, de educación para todos, de deporte para todos, de salud para todos y de esperanza para todos, sangrante y abatida por el infame negocio de las masacres, del secuestro, del terrorismo y del aborto. Grita dolorida desde los quirófanos homicidas, desde las cambuches, desde las cárceles del corazón de las viudas y desde las lágrimas de los huérfanos mutilados que tienen sed de vida, sed de esperanza, sed de justicia, traicionada y herida en el íntimo de su ser por los hijos que la han llevado a la subasta pública de las drogas y la han congeado por dineros, prebendas inmorales, y grita de las clínicas de reposo, desde la prostitución y desde los estadios que tienen sed de dignidad y respeto,
sangrada y olvidada por los hijos que han sacado de las entrañas su tradición y sus principios religiosos ancestrales para profesar en su corazón con dioses extraños. Grita desde los templos y las aulas que tiene sed de Dios, del Dios trino y uno, del Dios hecho hombre de la carne y de la sangre, de la doncella de Belén, del Cristo que nació en el portal, que fundó la iglesia, instituyó los sacramentos y murió y resucitó por nuestra salvación. Despojada de su dignidad y violada en sus principios por la insurgencia injusta y el narcotráfico corrupto, tiene sed de perdón, de democracia, de tolerancia. Está abrazada por la sed de la dignidad del hombre y el anhelo siempre vivo del retorno de sus hijos secuestrados y desaparecidos. Prostituida, envilecida por el desangre de la familia, corroída por el cáncer del divorcio, de la unión libre y del abandono de los hogares, levanta su voz dolorida para gritar: tengo sed, sed de fidelidad, de diálogo, de amor, de hambre, de ternura, de mujer y esperanza de los niños. Agobiada, ignorada por sus hijos que esconden detrás de la droga, del vicio, la prostitución, clama desde las cárceles y desde los hogares entre llantos y sollozos que tiene sed de familia, de educación, de fútbol, de oportunidades y de trabajo. Empobrecida y despojada de su dignidad y su historia, de su raza y de su fe, por la malversación y corrupción de sus bienes y costumbres, grita a voz a cuello desde las plazas y tejados, desde los consensos y en las asambleas: tengo sed de justicia, de perdón y moralidad y patriotismo. Engañada y abandonada por los gobernantes escrupulosos y los dirigentes políticos apátridas, se levanta en el parlamento, en las universidades y en los templos y exclama con la entereza de sus libertadores: tengo sed de políticos honestos, de gobernantes sin pecado, de periodistas veraces, de industriales justos, de sacerdotes santos, de deportistas respetuosos, de trabajadores honrados, de profesores con temor de Dios y de campesinos enamorados de su tierra. Amables amigos, por todo esto y por mucho más tiene sed nuestro país: sed de Dios, sed de paz, sed de reconciliación, sed de tolerancia. Sin embargo, lo que nosotros los católicos pretendemos en la celebración de la muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor no es buscar compasión y lástima por nuestra nación. A lo que nosotros aspiramos con la fuerza del Espíritu Santo es que nuestra conversión se retiren de los labios de la patria vinagre del secuestro, del aborto, de la corrupción, la pedofilia, y que habremos con sedad del agua para la honestidad, de la familia unida, del perdón y la esperanza. Esto es lo que se llama la Pascua, el paso de las aguas turbias, malolientes de la muerte, a las aguas puras y cristalinas de la vida y el progreso. Quiera el Señor Jesucristo, fuente de agua viva, abrevar la sed de Dios y de paz y de justicia, que agobiada a nuestra querida patria, que todos calmemos nuestra sed en las aguas exuberantes que emanan del corazón abierto de Cristo. Amén. Sexta palabra: todo está consumado. Yeville. Jesús ha concluido su historia en el tiempo, ha realizado todo lo que su Padre le había encomendado, nada se ha reservado, todo está consumado. Como la luz de un relámpago fugaz, el Señor en el recinto sagrado de su conciencia, a solas con su Padre, ilumina sus 33 años de vida, mira y evalúa el tiempo de su peregrinación terrena y con la satisfacción del deber cumplido levanta su rostro sangrante y sudoroso hacia el Padre y sacando fuerzas de lo más recóndito de su ser exclama: todo está consumado, he cumplido la misión que tu Padre me encomendaste. En un instante, en la oscuridad de las
tinieblas, acompañado por los sollozos de su madre y el respetuoso silencio de su discípulo Juan, y rodeado por una multitud de enemigos, soldados y curiosos, el Señor contempla desde la altura de la cruz el momento solemne de la encarnación en el seno virginal de María. El Verbo se hizo carne y escuchó la voz de su Padre cuando su suplicio Juan Bautista lo llevó a cabo el rito del bautismo. Este es mi hijo, mi predilecto, escuchadlo. Con alegría recordó la presencia digna de su madre, ahora agobiada y triste, asida al madero de la cruz, cuando en las bordas de Caná exigió para ella la primera manifestación de su poder, recordando con tristeza y melancolía el comportamiento ingrato de sus coterráneos cuando lo expulsaron de la sinagoga de su pueblo. Por su mente pasaron los 12 apóstoles que él, después de una noche de oración, había escogido. Estaba presente Simón Pedro con su espíritu impulsivo y generoso. Tenía en la memoria las promesas que en un momento de efusividad le había hecho Simón. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. También estaban sus primos, los hermanos de Santiago y Juan. Por su genio fuerte y decidido, lo apodaban hijos del trueno. Se encontraba también Andrés, el hermano de Simón, y llegaba también a su recuerdo la figura de Natanael, del que había dicho que era el verdadero israelita, en quien no había doblez ni mentira. Recordaba la figura de Tomás, que tenía un hermano mellizo, por eso lo llamaba Dídimo. Después de la resurrección, Tomás sería el más incrédulo del grupo. Si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, no creo. También estaba Mateo. Los judíos no lo querían porque reclamaba los impuestos. Para los romanos, recordaba de la misma manera a Judas Iscariote, el que pocas horas antes por su pasión traicionó, entregándolo a sus enemigos. Con estos hombres, su madre y algunos otros discípulos, él había constituido la iglesia, a la que le encomendó como única razón de ser el establecimiento del reino de la paz en el mundo. A estos hombres había ordenado sacerdotes la noche anterior y los había ordenado con los carismas necesarios para cumplir tan delicada misión. Ellos serían sal y luz del fermento en el mundo. Este proyecto quedaría completo y perfeccionado cuando semanas después Él los enviaría el Espíritu Santo. Trajo a la memoria aquellas lágrimas de discusión con sus enemigos. A los atrios del templo eran hombres de dura cerviz. Recordó con agrado las tardes en que, en compañía de sus discípulos, se iba al lago de Tiberíades. Con enseñanzas y prodigios había realizado en aquel hermoso lugar. Disfrutó trayendo a la memoria la alegría de los pobres, los humildes y los enfermos, cuando movido de compasión realizaba prodigios y portentos por la salud y el bienestar. Recordó con exactitud el sermón de las bienaventuranzas, el momento en que les enseñó a orar a sus discípulos. Tenía fresca su memoria a pesar de tantos dolores y vejaciones, los acontecimientos de la noche anterior. La celebración de la liturgia de la Pascua, su sentido discurso de despedida a sus apóstoles, la institución del sacerdocio y la Eucaristía y la proclamación del mandamiento del amor y el diálogo con Pedro en el momento de lavarle los pies. Todo esto lo escribiría su pariente Juan años más tarde. Ahora estaba solo, todos lo habían abandonado. Solamente acompañaba su Santísima Madre y su discípulo Juan. Evaluó todo lo realizado, lo encontró conforme a la voluntad de su Padre y exclamó: todo está consumado. Solamente faltaba su muerte y su resurrección gloriosa para cumplir a plenitud la misión que Dios Padre le había encomendado. Amables amigos que meditan conmigo en esta tarde del Viernes Santo, Cristo nuestro Señor se hizo hombre para redimir a la humanidad. Esta misión se empezó a realizar desde el primer momento de su encarnación en el seno de la Virgen María y alcanzaría su pleno cumplimiento con su muerte y resurrección. Todos los acontecimientos, sin excepción alguna, realizados por Cristo durante su vida,
se realizaron. Con su muerte y su resurrección daba por concluida la misión encomendada por el Padre. Ahora comenzaba la obra de su iglesia, la de los hombres, mujeres, que animados por la fe en su adorable persona, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María nos acompañaría a lo largo de todos los tiempos en lograr que la humanidad sea beneficiada de la redención mediante la práctica de las enseñanzas del Evangelio y la participación en la vida sacramental. Cristo ha concluido su obra y comienza la obra de la Iglesia. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos. Con estas palabras envía a sus discípulos y apóstoles a anunciar al mundo entero lo que Él los había redimido, que la deuda con el Padre estaba saldada, que éramos libres y que todos estamos comprometidos en la construcción de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Es decir, estábamos comprometidos en el establecimiento del reino de Dios, que es el reino de la justicia y del perdón, de la solidaridad y de la vida. Y que para lograr ese cometido nos dejaba la presencia del Espíritu Santo, el vigor de su palabra, la fuerza de los sacramentos, el sacerdocio, la Eucaristía, la familia, la Iglesia y la intercesión de sus santos y de su Santísima Madre. Se había iniciado la construcción del reino de Dios. Cristo el Señor ya había cumplido lo que el Padre le había encomendado. Ahora la Iglesia empezaba a cumplir la misión que el Señor le había encargado. Desde aquel momento nosotros como Iglesia empezamos a llevar la gran noticia de la salvación a todos los hombres. Cuántos sacerdotes, religiosas y religiosos, padres de familia, educadores, gobernantes, campesinos e indígenas, niños y mayores y letrados y hombres y mujeres que respondiendo a ese compromiso que el Señor les encomendó, han predicado la paz a los hambrientos, han llevado consuelo a los hogares, han entregado fortaleza a los débiles, han comunicado la esperanza a los enfermos y han llevado a Dios en su corazón de los incrédulos. ¿Cuántos muertos en aras de justicia, en defensa de la inocencia de los niños, en la promoción de los pobres y la predicación de la concordia y la reconciliación? Ciertamente estamos muy lejos de decir como Cristo en el madero de la cruz, todo está consumado, pero no hemos desfallecido ni perdido la esperanza. La Iglesia que peregrina en nuestra nación dispone de muchos hogares santos, de hombres y mujeres que no se avergüenzan de su fe, ni han prostituido su tradición, de sus madres que amamantaban a sus hijos con la leche del amor de Dios, de muchas jóvenes con ilusiones y anhelos de servirle a Dios en la vida sacerdotal y religiosa, y de muchos niños que anhelan de verdad ser colaboradores en la evangelización. Han pasado muchos años y la Iglesia, entre luces y sombras, se esfuerza por ser fiel a su fundador, y así, en ese duro peregrinar, muchas veces se detiene para evaluar, para corregir el rumbo, para actualizar los métodos y para modificar las estrategias. Por eso permanentemente implora las luces del Espíritu Santo y la asistencia del Señor para no desfallecer. Queridos amigos que meditan conmigo esta tarde del Viernes Santo, nosotros somos la Iglesia de Cristo y es en nosotros, gobernantes, padres de familia, jóvenes, mayores, cultos, letrados, ricos, pobres, sacerdotes, religiosos, a quienes nos corresponde hacer real y eficaz en el mundo la obra salvadora de la redención. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pa de tesori mi por cual. Son las 3 de la tarde en Jerusalén. El universo entero está en tinieblas.
Hace unos cuantos minutos el Señor recordaba y evaluaba su permanencia en el mundo. Dio por concluida su misión. Todo está consumado. La tarea encomendada desde la eternidad por Dios Padre estaba realizada en su totalidad. Ya podía partir a la casa del Padre. Por eso, dando un fuerte grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. El velo del templo se rasgó, las piedras se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos muertos aparecieron. Mientras tanto, Jesús fue bajado de la cruz. Y su Santísima Madre lo recibió amorosa en sus brazos. Había también allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Al llegar la tarde, vino José de Arimatea, insigne miembro del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios, y pidió a Pilato el cuerpo del Nazareno. Al constatar de que el condenado había muerto, le entregó el cadáver, y José, quien lo sepultó de acuerdo con la costumbre judías, y al tercer día resucitó a la vida, llevando a cabo lo que él mismo había anunciado. Así lo proclama el Evangelio, según el testimonio de muchos hombres que lo vieron, comieron y hablaron con él. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas y patriarcas había cumplido la promesa. El hombre y el cosmos habían sido redimidos. El demonio había perdido su último combate. La paz y el amor reinarían en el mundo. Se había realizado la verdadera Pascua por la muerte y resurrección de Cristo. La creación pasaba de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la opresión a la verdadera libertad. Antes éramos esclavos del demonio, ahora somos hijos de Dios. Los apóstoles y los demás hombres y mujeres que seguían al Señor y que se habían escondido y que habían huido de la ciudad por temor a las represalias de los enemigos del Señor, convocados por la resurrección del Maestro, fortalecidos y enriquecidos por la presencia y los dones del Espíritu Santo, y unidos a la autoridad de Pedro y el calor maternal de la Virgen María, comprendieron por el mundo la realización de la misión que el Señor les había encomendado. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Este segundo tramo de la historia de la salvación de la humanidad, encomendada a la Iglesia, estaba amparado no solo por la presencia y la existencia de Cristo y el Espíritu Santo, sino por las palabras postreras del Señor en el madero de la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También encomendó al amor y al cuidado de su Padre. Existía la misión de su Iglesia en el mundo de los tiempos. Por eso podría soplar los vientos de las filosofías, desafiar las creencias de las culturas, acechar los desafíos de las civilizaciones, amenazar los comportamientos de los hombres. Podrán arreciar las tempestades de los gobiernos, de los estados y de los sistemas económicos sobre las crestas de las adversidades, cárceles, destierros, torturas, muertes. Navegará la nave de Pedro, impulsada por la suave brisa del Espíritu, conducida por el amor del Padre y amparada por la ternura de la Virgen María, estrella de la evangelización. No son estas, amables amigos, afirmaciones baladíes, carentes de veracidad. Basta que con nosotros le demos una mirada al devenir histórico de la Iglesia en el transcurso de estos primeros 2000 años de su presencia liberadora en el mundo. No estará Dios Padre, a cuyo cuidado nos encomendó el Señor al momento de morir, presente en los hombres y mujeres y jóvenes y mayores que en los coliseos romanos del mundo entero, en las cárceles, en las mazmorras de todos los tiempos y en los parlamentos y foros han defendido y pagado con su vida la honra y bienes de la fe en Cristo el Señor y de su Iglesia. ¿No creen ustedes, queridos amigos, que sin la presencia, la fortaleza del Padre, nuestros mayores no hubieran permanecido fieles a sus compromisos de familia, de política y de fe? Sin la fe en Cristo, nuestros mayores no habían podido construir una nación tan dura
en sus principios y valores, que a pesar de nuestros desvíos no la hemos podido destruir. Si el Señor encomendó a su iglesia al Espíritu Santo de su Padre al momento de morir, era porque sabía que tenía plena certeza de que la misión evangelizadora que se le había encomendado no era fácil y que tendría que salirle al paso, como le tocó a San Pedro, a enemigos que venían tanto de fuera como del seno de la misma iglesia. No fue otro al actuar de tantos hermanos que, movidos por diferentes razones, rompieron el corazón de la iglesia con cismas, herejías y sectas, tanto en los tiempos pasados como en los modernos. Cuántas lágrimas de tristeza y sinsabores le han causado a la iglesia a tantos aquellos movimientos que, impulsados por intereses personales, políticos y pecuarios, o llevados por ambiciones de poder, la han prostituido en su unidad, la han llevado a la subasta pública, de vergüenza por la pedofilia, del desamor. Solamente la fuerza del Espíritu del Padre le ha dado entereza a la iglesia de Cristo, que peregrina en el mundo para superar las agresiones malévolas y criminales de tantos hombres y mujeres que, encarnando filosofías y creencias, sistemas políticos, modelos de gobierno y sistemas económicos, han perseguido a sus predicadores, han repetido las escenas del Coliseo romano y han llevado a orfandad a viudas a tantos hogares por el solo hecho de creer que Dios sobre todas las cosas, de amarlo con todo el corazón y de esperar con Él como único camino, la verdad y la vida. Por el único delito de predicar la unidad de la familia, de promulgar el respeto por la vida, que no haya aborto, y asumir comportamientos ecológicos que respeten la dignidad de la naturaleza. Cuántas persecuciones por predicar la dignidad del ser humano, imagen y semejanza de Dios, por exigir respeto a sus derechos y por rechazar enérgicamente el secuestro, el aborto, el terrorismo. Sin la presencia del Espíritu del Padre, la Iglesia no hubiera podido superar las celdas de tantos gobiernos que han pretendido repudiarla desde los parlamentos y constituciones, porque predica la justicia y el respeto por la patria, de la malquerencia de tantos sistemas políticos que pretendieron quitarle el medio porque era un óbice para sus propósitos deshonestos e injustos, del escarnio de las filosofías y ideologías que han buscado sacarla de las aulas y de los laboratorios porque defienden la dignidad del ser humano. Bien sabía el Señor Jesús que la misión evangelizadora que le había encomendado debía ser realizada en el mundo sin que ella perteneciera al mundo, y que esa realidad conllevaría a desprecios, persecución, muerte. También sabía el Señor que su iglesia debía ser santa y que el camino de la perfección se hace por la vía de la fidelidad, de la oración, de la mortificación y del trabajo, y que ese camino no era fácil. Por eso, al momento de dejar este mundo para entrar en la posesión de la gloria que Dios le había preparado en el reino de las bienaventuranzas, Cristo le puso bajo cuidado a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amables amigos que han meditado conmigo en esta tarde del Viernes Santo, nosotros los católicos no estamos ante un problema sencillo y fácil de realizar. Bien nos advertía el Señor, el reino de los cielos es de valientes y no de mediocres, pusilánimes y temerosos. Pero estamos plenamente seguros y confiados de que no estamos solos ni a la deriva. Cristo nuestro Señor, al concluir su obra liberadora y a partir del reino de los cielos para tomar posesión del premio que Dios Padre le había prometido, nos encomendó el amor y el cuidado de su Padre. Él estará con vosotros hasta el final de los tiempos. Así que no podemos desfallecer en la construcción de la paz y de la justicia y la honestidad. Tendremos dolores y sufrimientos, angustias y sinsabores. Correrá la sangre de muchos mártires, pero Él estará con nosotros.
La Sagrada Escritura nos dice que en los momentos difíciles no seremos nosotros los que hablemos. El Señor pondrá sus palabras en nuestros labios de algo que podemos estar completamente ciertos. La fuerza del mal no prevalecerá. Estamos llegando, queridos amigos, al final de estas meditaciones sobre las palabras que el Señor Jesús pronunció y desde el suplicio de la cruz. Quiera el Señor Jesús, muerto y resucitado por nosotros, bendecir a todos los que meditan estas palabras y avivar nuestra fe en la adorable persona de Cristo resucitado, fortalecer nuestro anhelo de conversión y concedernos el don preciso de la paz. Amén.